Capítulo 87. Los días pasaron. Bai Xiaochun pasó su tiempo en meditación aislada, sin tomar ni un solo paso afuera. 10 días después, el sonido de campanas llenaba la secta, y la tablilla de jade de Bai Xiaochun empezó a vibrar. Las batallas de elegidos entre las riberas norte y sur estaban por comenzar. Al igual que cada 30 años, los encuentros se llevarían a cabo en el monte Semilla del Dao. En cuanto el sonido de las campanas resonó y llenó la secta, innumerables discípulos de la secta externa salieron en manada hacia esa montaña. Normalmente, las riberas norte y sur tenían poca interacción entre sí. Solo los discípulos de la secta interna estaban cualificados para viajar de un lado a otro entre ellas. Ahora que el monte Semilla del Dao había sido abierto al público, los discípulos de la secta externa de ambas riberas se apresuraron emocionados para ir a observar las batallas de elegidos. Esta vez, nuestra ribera sur definitivamente va a lavarse todas las desgracias del pasado. Vamos a asegurarnos de que la ribera norte sepa que nos hemos alzado a nuevas alturas de gloria. Los discípulos de la secta externa de la ribera sur estaban todos muy emocionados. Al mismo tiempo, los discípulos de la secta externa de la ribera norte también estaban apresurándose hacia el monte Semilla del Dao, jactándose entre ellos todo el camino. La ribera sur es demasiado débil. Han perdido contra nosotros durante 1000 años, y esta vez no será distinta. La ribera sur está destinada a perder. En la secta corriente espiritual, la ribera norte domina y la ribera sur se orina. Los zumbidos de las conversaciones llenaban el aire mientras innumerables discípulos de la secta externa fluían hacia el monte Semilla del Dao. En el pico Cresta Verde, Shang Wantianzhou estaba de pie con una expresión helada en su rostro, su mirada era tan afilada como cuchillas y repentinamente salió volando. Mientras tanto, en el pico Caldero Violeta, Lu Tianlei levantó su cabeza y rugió a los cielos. Mientras entraba explosivamente en movimiento, corrientes eléctricas danzaban alrededor de él, acompañado por los gritos de aliento de numerosos discípulos. Zhou Xingqi también voló por el aire. Todos los 3 grandes elegidos de la ribera sur tenían expresiones muy serias en sus rostros. En cuanto a Bai Xiaochun, aún estaba dentro de su residencia, con sus ojos inyectados de sangre mientras tomaba un respiro profundo. La hora ha llegado cuando el guerrero va a la batalla, debe vestir su uniforme de combate. Poniéndose de pie lentamente, le dio una palmada a su bolso de almacenamiento, sacando 8 chaquetas de cuero. Las chaquetas que había vestido durante su batalla con el clan Luochen se habían destruido todas. Estas eran chaquetas nuevas, de una calidad mucho mayor y mucho más resistentes. Después de ponerse todas las ropas de cuero sombríamente, sacudió su brazo. Cuando el guerrero va a la batalla, debe tener su armadura. Dicho esto, un gran wok salió volando de su bolso de almacenamiento. El wok del clan Gordito San también había sido destruido en su batalla con el clan Luochen. Este era un nuevo wok que había adquirido tras su regreso. Con apariencia muy seria, se amarró el wok negro a su espalda. Cuando un guerrero va a la batalla, debe tener un arma mágica. Mientras las palabras salían de su boca, sacudió su mano, haciendo que una pequeña espada de madera saliera volando, la cual ajustó a su izquierda. Luego vino la espada del cuervo dorado, la cual colocó del otro lado. Después vinieron 3 espadas voladoras más, las cuales se ajustaron en la espalda. Finalmente estaba el escudo Grulla Divina, el cual se amarró a su antebrazo. Sin embargo, todavía no se sentía tranquilo. Después de ponerse el brazalete que le dio Li Qingou, levantó su barbilla y empezó a caminar hacia adelante solemnemente. Con el sonido de metales chocando mientras caminaba fuera de su cabaña de madera. Afuera, podía escuchar el sonido de las campanas resonando. Después de tomar varios pasos, repentinamente recordó algo, rápidamente le dio una palmada a su bolso de almacenamiento para sacar una lanza larga, la cual sostuvo en su mano. El viento hacía ondear su cabello mientras salía de su residencia. A la distancia, casi parecía una pelota. Tenía un enorme wok en su espalda, una lanza larga en su mano, y tenía espadas voladoras atadas por todos lados. Era un escenario digno de verse. Mientras salía caminando, innumerables discípulos de la secta externa del pico nube fragante lo vieron y quedaron impresionados.
El sonido de las campanas se hacía más intenso, haciendo que los corazones de incontables discípulos de la secta externa empezaran a palpitar fuertemente. Incluso había algunos discípulos de la secta interna que habían ido al monte Semilla del Dao para ver los acontecimientos. Mientras Bai Xiaochun avanzaba por su camino, más y más discípulos de la secta externa se le unieron. Xu Baokai estaba entre ellos, y tomó la delantera gritando de aliento. El tío de la secta Bai es más que asombroso. Es un héroe de los siglos. Definitivamente va a ganar. Definitivamente. Un grupo bastante grande de discípulos de la secta externa se reunió alrededor de él, fanáticos que se habían tomado ellos mismos la tarea de escoltarlo en su camino. La más prominente era Hou Xiaomei, cuya voz se elevaba sobre las demás mientras gritaba sus ánimos. Bai Xiaochun estaba bastante conmovido y asintió generosamente hacia los discípulos que lo rodeaban. Considerando lo mucho que todos lo estaban alentando, se dio cuenta de que realmente necesitaba hacer algo digno de todo esto. Sacando su barbilla, caminó orgullosamente todo el camino hasta el monte Semilla del Dao. Lo primero que vio al llegar era que había sido establecida una enorme arena de batalla, la cual brillaba con la luz de una enorme formación de hechizos. Más a la distancia había varios picos del monte Semilla del Dao, desde los cuales había edificios que cubrían sus superficies, y un buen número de ancianos de la secta estaban emergiendo y volando hacia la arena. A cada lado del piso de la arena había gradas, las cuales estaban llenos de numerosos discípulos de la secta externa. Por lo que se veía, había decenas de miles de ellos. En el lado norte de la arena estaban los discípulos de la ribera norte, quienes hablando en general, parecían mucho más impresionantes que los discípulos de la ribera sur. Casi cada uno de ellos tenía algún tipo de bestia feroz acompañándolo. Las bestias eran todas diferentes, pero cada una de ellas tenía brillos brutales en sus ojos, y ninguna parecía del tipo que sería sensato provocar. En la delantera de todos los discípulos de la ribera norte había un pequeño grupo que consistía en hombres y mujeres jóvenes. Sus expresiones eran frías y parecían estar rebosando de energía. La más llamativa del grupo era una hermosa mujer joven que vestía un vestido largo y violeta. Junto a ella había un fénix de 7 colores que parecía aún más elegante que los fénixes del anciano Zhou. Tenía ojos como de relámpago que parecían menospreciar a toda la creación. Junto a la joven mujer, había un hombre joven con una túnica azul larga. Era extremadamente apuesto, e impresionantemente, tenía la marca de un sol rojo en su frente. Recostado a sus pies había un perro enorme, con un pelaje grueso negro y garras afiladas como navajas. Incluso parecía emanar una luz dorada. Sus dientes largos y afilados parecían particularmente feroces, y era lo suficientemente grande como para montar sobre él. Si se pusiera de pie, probablemente tendría la altura de 2 personas, y parecía impresionantemente poderoso. Claramente, la fuerza de su cuerpo carnal era inimaginable. El joven con la marca de una estrella roja no era otro más que uno de los 5 grandes elegidos, Weian Lie. El enorme perro que yacía a sus pies era la famosa bestia acechadora nocturna. Junto al joven hombre y la joven mujer había otro discípulo que vestía una túnica negra que cubría su rostro. Solo sus ojos fríos y brillantes se podían ver, y si uno miraba lo suficientemente de cerca, era posible ver insectos venenosos retorciéndose alrededor dentro de ellos. La mera vista de estos elegidos hacía que los discípulos de la ribera sur temblaran de miedo. En cuanto a todos los discípulos de la ribera norte miraban con desdén a los discípulos de la ribera sur al otro lado de la arena de batalla. La ribera sur siempre pierde. Las únicas personas dignas de prestarles atención son Shan Wantianzhou, Lu Tianlei y Zhou Xingqi. Escuché que alguien más se ha vuelto famoso en la ribera sur recientemente. Tomó el primer lugar en la ronda de clasificación. Supuestamente es un discípulo prestigioso, y el hermano menor del líder de la secta. No importa quién sea. Será inútil contra la ribera norte. Somos mucho más poderosos. Los discípulos de la secta externa de la ribera sur estaban en su mayoría reunidos, y sus números eran claramente inferiores a los de los discípulos de la ribera norte. No son más que un montón de entrenadores de animales y amantes de insectos. La ribera sur seguramente va a conseguir su venganza esta vez. Definitivamente les haremos perder algo de cara.
De pie frente a todos los discípulos de la Ribera Sur había 9 discípulos, con Shan Wantianzhou, Lu Tianlei y Zhou Xingqi siendo los más prominentes entre ellos. Había otros 6 con expresiones sombrías, quienes parecían hervir de violencia. Este grupo estaba conformado por los elegidos de la Ribera Sur, y en este momento estaban observando ferozmente a la gente de la Ribera Norte. Fue en medio de este concurso de feroces miradas que Bai Xiaochun apareció. Shan Wantianzhou instantáneamente se volteó hacia él, al igual que todos los demás discípulos de la Ribera Sur en la audiencia. Expresiones pensativas aparecieron en sus ojos, y las conversaciones inmediatamente se calmaron. Emociones encontradas se podían ver en los helados ojos de Shan Wantianzhou mientras veía a Bai Xiaochun, y su corazón estaba lleno de una reacia resistencia. Lu Tianlei se veía igual de desafiante mientras miraba con odio a Bai Xiaochun, y corrientes eléctricas danzaban alrededor de él. Zhou Xingqi estaba allí de pie en silencio, sus ojos brillaban con una extraña luz, como si estuviera evaluando cuidadosamente a Bai Xiaochun, intentando determinar exactamente cuánto poder contenía su escasa figura. La gente de la Ribera Norte no pudo evitar también voltearse hacia él. Sin embargo, él era desconocido para ellos, y la manera en la que iba vestido provocó un desdén instantáneo. Los elegidos de la Ribera Norte ni siquiera se dignaron a prestarle atención. Encontrarse en medio de tanta atención hizo que Bai Xiaochun se sintiera un poco avergonzado. Aclarando su garganta, sacó su pecho, levantó su lanza y caminó para ponerse de pie junto a Zhou Xingqi. Cuando se dio cuenta de que ambos lados estaban observándose el uno al otro de manera amenazante, su ánimo instantáneamente se elevó. Un concurso de miradas. Soy excelente en eso. E inmediatamente se volteó hacia los discípulos de la Ribera Norte, con una expresión muy seria en su rostro. En ese momento, una brisa apareció, levantando su largo cabello de su espalda. Unido al hecho de que sostenía una lanza larga en su mano, se veía como una figura bastante impresionante. Mientras el tiempo pasaba, más personas empezaron a llenar las estradas a cada lado. Un enorme mar de personas se hacía cada vez más grande, separado solo por el piso de la arena. Pronto, todos los elegidos de la Ribera Norte habían llegado. El último en aparecer fue un joven en una túnica negra larga. Era apuesto, pero su rostro era tan pálido, que parecía estar completamente desprovisto de sangre. Se puso de pie enfrente de todos los demás elegidos, donde cerró sus ojos, aparentemente con una expresión de desinterés total en su rostro. En el mismo momento en el que cerró sus ojos, el aire alrededor de él pareció doblarse y distorsionarse, como si estuviera siendo rodeado por innumerables fantasmas feroces, elevándose desde las sombras del infierno. Fue alrededor de este momento que rayos de luces volaron hacia la arena de batallas desde las riberas norte y sur. Entre ellos estaban los 7 lores de las cimas de los 7 picos de montaña. El anciano Zhou también estaba allí, acompañado por un fénix de apariencia arrogante que volaba alrededor de él. Cuando el fénix vio a Bai Xiaochun, lo observó con una mirada bastante altanera. El líder de la secta Zhen Yuandong también estaba en el grupo. Después de que todos se reunieran, observó a los discípulos de las riberas norte y sur, y luego dijo, las batallas de elegidos conjuntas de la ribera norte y sur fueron ganadas la última vez por la ribera norte. Por lo tanto, pueden enviar a 12 discípulos a la batalla. Como el perdedor anterior, la ribera sur solo enviará a 10 personas a la batalla. Habrá un total de 22 competidores. Los oponentes se elegirán al azar. La meta de la competencia es seleccionar a los 10 primeros discípulos, al igual que al discípulo número 1. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros, aprender y crecer, así que matar está prohibido. Después de cada ronda, se les dará el tiempo que toman en quemarse 3 palillos de incienso para que se recuperen. Si vuestro oponente se rinde, deben dejar de luchar inmediatamente. La competencia será presidida por Ouyan Hye de la Sala de la Justicia. Den lo mejor de ustedes. 4 ancianos supremos estarán observando la batalla con su sentido divino y ahora, que las batallas de elegidos de la secta externa comiencen.